Bendecidos en gracia y paz. Este que le habla el pastor y doctor Ángel Torres Sánchez de Celebración Puerto Rico. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes y estar abrazándolos a la distancia a través del medio digital. Reciban un cordial saludo y reciban un abrazo, como les acabo de decir desde acá. Vamos a tener un momentito de oración porque vamos a compartir en un momento una palabra muy certera para este tiempo y también muy poderosa, que nos va a ayudar mucho en nuestras decisiones, que nos va a ayudar mucho en nuestro camino y en nuestra toma de decisiones a través de lo que vamos a hacer y a través de lo que estamos pasando en todo nuestro ser. Padre, gracias Señor. Gracias Padre porque sabemos Padre que tú tienes el control de toda situación. Te damos las gracias por esta palabra, te damos las gracias Padre porque no solamente nos vas a hablar y nos estás hablando, sino también estamos nosotros entendiendo que es tu palabra, entendiendo que es tu voluntad, entendiendo que eres tú que nos está guiando en todos nuestros caminos, Padre. Gracias, Padre. Abrimos nuestras mentes, abrimos nuestros corazones, abrimos todo nuestro ser para que tu Espíritu Santo nos hables en el día de hoy y nos hables conforme a lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque nosotros entendemos y nosotros sabemos, Padre, que tu sabiduría se manifiesta en nosotros cada día en la medida en que nosotros buscamos de ti. Así que te damos las gracias y sabemos que esta palabra de hoy va a ser muy poderosa en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a trabajar a través del tema santificados y guardados. Yo he tenido la oportunidad a través de mi trabajo y a través de todo mi caminar en estos días en que estamos viviendo unos días un poquito convulsos y anormales para lo que usualmente nosotros estamos acostumbrados. He tenido la oportunidad de compartir con mucha gente, muchas personas, tanto del lado de la familia de la fe, como del lado de las personas que no son creyentes propiamente o que tienen su propia manera de trabajar su creencia. Y he oído versiones de todo tipo. He oído versiones optimistas, he oído versiones pesimistas, he oído gente que dice que esto es el fin del mundo, he oído gente que dice que este es el Armagedón, he oído gente que dice que esto no es nada, que esto es una tontería, etcétera, etcétera, etcétera. He oído de todo lo que usted se puede imaginar. Tanto de creyentes y conocedores de la palabra, como de gente que no conoce y no cree de la palabra. Y ese caminar y esas palabras que he tenido la oportunidad de oír y esas frases que he oído de mucha gente, me dan la oportunidad a mí de entonces yo tener una visión un poquito más amplia de cómo piensa la gente, de cómo piensan las personas. Fíjate que una de las cosas que yo he tenido la oportunidad de observar y aprender en mí mismo es que nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, tenemos una manera peculiar de nosotros distinguirnos porque nuestro comportamiento se da por tres áreas fundamentales que se distinguen de todos los demás. Número uno, nosotros analizamos las cosas de manera diferente. ¿Qué te quiero decir con esto? No es que nosotros pensemos de una manera totalmente opuesta a como la demás gente piensa. Es que nosotros tenemos el discernimiento del Espíritu Santo para nosotros pensar. Por eso la palabra que nosotros vimos en estos días a través de nuestros mentores y pastores Jorge y Doris Sánchez es una palabra muy importante para este tiempo, que es el título de esa palabra que nos dieron estos días, el discernimiento en tiempos de crisis. Y nosotros tenemos una manera peculiar de analizar las cosas, porque nosotros analizamos las cosas en base no solamente a lo que dice el hombre, sino también en base a lo que dice la Biblia y lo que dice la palabra de Dios. Por eso que nosotros sabemos y entendemos, mucha gente dice que están deseosos de que encuentren una vacuna para esto que está pasando del virus, etcétera, etcétera. Pero yo sé y nosotros sabemos que Dios le está dando la capacidad al ser humano y le está dando la sabiduría al ser humano al que Él le plazca dársela para que encuentre tratamiento, cura o encuentre alguna forma de trabajar con esta situación. Pero sabemos que es el Espíritu Santo y nosotros oramos porque nosotros sabemos que esa persona está siendo iluminada por Dios para esos fines. Otra característica de nosotros es que nosotros hablamos diferente. Cuando tú te encuentras una persona que es un hijo de Dios, un creyente, tú lo vas a saber por la manera en que habla, la manera en que articula, la manera en que se expresa. No porque se exprese diciendo todo el tiempo palabras bíblicas o textos bíblicos, porque se expresa de una manera particular que te da a entender a ti y a mí que esa persona es diferente a los demás.
Cuando yo me encuentro con alguien en el hospital donde trabajo o en los sitios donde trabajo, que me habla de cierta manera, yo le digo, tú eres médico o tú eres enfermera o tú trabajas en alguna profesión de salud, porque yo conozco ese lenguaje. De la misma manera, nosotros los hijos de Dios conocemos el lenguaje de los hijos de Dios, valga la redundancia. Nosotros conocemos cuando hay una persona que tiene el conocimiento de Dios porque habla diferente. Y eso es una manera de nosotros poder distinguirnos. De esa misma manera, como nosotros analizamos diferente y como nosotros hablamos diferente, nosotros actuamos diferente. Pero no es que actuemos diferente porque si todo el mundo te dice quédate en tu casa, nosotros salimos de nuestra casa. Eso no es el actuar diferente. El actuar diferente significa que cuando todo el mundo está en ansiedad y todo el mundo está haciendo las cosas porque los demás dicen que hay que hacerlas, nosotros vamos entonces a la dirección que Dios nos da para nosotros poder tener la razón específica por qué nos vamos a mover. Nosotros no nos movemos así porque sí. Así que un verdadero hijo de Dios, nosotros tenemos una ventaja que no tienen los demás. Y es que nuestra manera de analizar las cosas, nuestra manera de hablar y nuestra manera de enfrentarnos a las situaciones nos da cierta ventaja. El problema viene siendo cuando nosotros mismos nos dejamos llevar por lo que sea, corrientes de este mundo, noticias. Las noticias son una fuente de influencia bien grande para mucha gente y para mucho pensamiento. Por eso es que los que me conocen saben que yo veo poca noticia, poca televisión, porque yo decidí no dejarme influenciar por las corrientes de la gente. Pero nosotros tenemos una ventaja sobre ello y es que nosotros podemos pensar, actuar y discernir las cosas diferentes. ¿Qué pasa cuando un hijo de Dios entonces no piensa y no actúa de esa forma? Entonces se deja llevar por las corrientes de este mundo. Y entonces que vienen los pensamientos y vienen los comentarios, como los que detallé anteriormente al principio de esta enseñanza, que entonces nos ponen a nosotros en la misma situación y perspectiva que los demás. De manera que entonces si no nos damos cuenta, cuando vemos a ver, estamos hablando igual que los demás, estamos pensando igual que los demás y estamos repitiendo cosas que no necesariamente son propias de un hijo de Dios maduro que conoce la palabra y que sabe lo que Dios ha dicho para su vida y para los demás. Un ejemplo de eso que te acabo de mencionar está en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento. Es una historia bien motivadora y es cuando Daniel y sus amigos son llevados cautivos a Babilonia. En ese momento, la Biblia dice que el rey de Babilonia mandó a buscarlos y con unas características específicas a todos esos muchachos, hijos de nobles y de la realeza, para una serie de adiestramiento específico en las costumbres de Babilonia. Y mira cómo lo dice la Biblia en el libro de Daniel. Mira, dice: y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase por 3 años a fin de que ellos se presentasen delante del rey. En otras palabras, el rey lo que quería y su motivación era tomar esos muchachos, esas personas, adiestrarlos en cómo hablar a su manera, en cómo pensar a su manera y aún cómo comer a su manera y cómo comportarse a la manera de los caldeos. Pero fíjate que tiene unas características específicas, como nosotros somos especiales para Dios. Ellos tienen unas características específicas que el rey mandó a buscar. O sea que ellos fueran influencia para los demás de la manera en que ellos hablaban, de la manera que ellos pensaban y de la manera que ellos se comportaban. Ese mismo ejemplo es el ejemplo que nosotros tenemos ahora cuando te digo que nosotros, los hijos de Dios, pensamos diferente, hablamos diferente y analizamos diferente. El mismo ejemplo, pero aplicado en la época en que nosotros estamos en este momento.
Nosotros tenemos esas ventajas de que podemos pensar de una manera diferente y podemos analizar las cosas de una manera diferente. Por lo tanto, vamos a ir el día de hoy, vamos a utilizar un texto conocido por nosotros los que estamos en Celebración Puerto Rico, pero que vamos a desmenuzarlo un poquito para que tú veas cómo Dios nos habla a través del apóstol en esta palabra. Primera de Tesalonicenses 5:23, un versículo que hemos estudiado en base a lo que dice referente a que el ser humano es un ser tripartita. Esta palabra dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y nosotros hemos estudiado en base a eso, pero vamos a desmenuzarlo un poquito más y vamos a profundizar hoy en esa palabra. Y dice 1 de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una cosa que yo quiero que tú distingas aquí rápidamente es que ese versículo empieza con y el mismo Dios de paz. Esa I es sumamente importante porque esa I es la conjunción que une ese versículo con todo lo demás que hay previamente a ese versículo y son unas instrucciones que el apóstol Pablo da en ese capítulo del 1 de Tesalonicenses 5, específicamente del versículo 12 en adelante. Lo voy a leer rapidito, después tú lo estudias con calma porque son una serie de instrucciones bien interesantes y bien importantes. Y dice del versículo 12 en adelante, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Quiero llamar tu atención de un dato importante, y es que Pablo da unas instrucciones a los tesalonicenses ahí antes de ese versículo 23. Pero si te fijas en muchas cartas o en otras epístolas, Pablo también da instrucciones a otra gente. Y Pablo lo hace dependiendo la cultura de cada uno. Por eso es que hay diferencias quizás en algunas opiniones de algunas cosas. Y eso es importante porque Dios no te va a dar unas instrucciones universales a todo el mundo para todas las culturas. Hay sí unas instrucciones universales que nosotros ya conocemos. Que, pues, por ejemplo, mucha gente habla de los 10 mandamientos, etcétera, etcétera. Esas son instrucciones universales. Pero cada cultura específicamente tiene también una manera de ser peculiar. Y Dios te va a hablar y te va a instruir dependiendo de tu cultura. Hay culturas en las cuales comer ciertas cosas pues ya culturalmente se considera un problema. Pues Dios no te va a ir en contra de eso que tú aprendiste culturalmente desde chiquito o desde pequeño. Y Dios no se va a manifestar de manera igual en los israelitas que en los americanos, en los norteamericanos, que en los puertorriqueños, que en los venezolanos, etc. Porque aunque se parecen mucho las culturas, cada uno tiene una peculiaridad y Dios no va a ir en contra de eso porque entonces estaría faltando a la gracia, faltando a esa justificación para todos los hombres que Dios tiene. Por eso que entonces cuando Pablo habla y da unas instrucciones a los tesalonicenses, la esencia de esas instrucciones son prácticamente unas instrucciones universales, pero también el que no esté ahí no significa que no sea de bendición para tu vida, que no sea de bendición para otros, y de esa misma manera no significa que no termine en el mismo versículo 23. O sea, porque la esencia es, si tú sigues las instrucciones, tú vas a tener esa consecuencia. Si tú sigues el Espíritu Santo, tú vas a tener esa consecuencia. No necesariamente en tu cultura hay algo que sea bueno o malo para otra cultura y no necesariamente Dios no se va a manifestar por eso.
sí, Dios se va a manifestar de la misma manera porque tú estás siguiendo el camino del Espíritu Santo para tu vida. O sea que es ahí, que está ahí, esa conjunción es importantísimo porque es la llave que nos dice, si tú sigues este camino, la consecuencia de seguir este camino es lo que dice el versículo 23. En otras palabras, Pablo nos dice, el Espíritu Santo nos dice a través de Pablo una serie de recomendaciones, y cuando tú sigues ese camino, dice, y el mismo Dios de paz, tú sigues por ahí y Dios va a actuar de esta manera, te va a santificar por completo. ¿Y qué significa la palabra santifique? Tiene un significado bien peculiar en esta frase, porque no es la misma palabra de santificar que Pablo utiliza en otros versículos. En este versículo en particular, la palabra santifique significa separar, sagrado o inmaculado. Y específicamente en este versículo, ese vocablo lo que significa es ser influenciado directamente por el Espíritu Santo para ser santificado. En otras palabras, Pablo te está diciendo a través de ese versículo que si tú sigues esa línea, esa ruta de pensamiento, ese mismo Dios de paz te va a separar mediante la influencia del Espíritu Santo. Pero lo que significa mediante la influencia del Espíritu Santo es que lo que tú hagas es guiado por el Espíritu Santo. Y de esa manera entonces nosotros somos santificados en lo que hacemos y mediante lo que nosotros también hagamos para nosotros mismos. En otras palabras, resumiendo ese cantito, Dios se mueve y te santifica en la medida en que tú te mueves y haces las cosas guiados por el Espíritu Santo. Por eso es que el discernimiento es tan importante para nosotros, porque el Espíritu Santo es quien nos guía a nosotros poder hacer la parte que nos corresponde y Dios hace la parte que le corresponde a Él. Tú haces y Dios hace. Y fíjate que dice, y el mismo Dios de paz. Y la palabra paz, el vocablo paz que utiliza Pablo ahí, que es la palabra eirene en el original, significa salud, bienestar y prosperidad. Él es el autor y el que concede la bienaventuranza. Fíjate lo que Dios te está diciendo a través de ese verso. Y el mismo Dios de salud, bienestar y prosperidad. Ese que te da todo lo bueno, como dice Santiago 1:17, que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Ese mismo Dios que de donde viene todo lo bueno que tú has tenido en tu vida y que tendrás en tu vida también, ese mismo Dios que te da esa prosperidad es el que te va a ir guiando y separando y santificando y haciendo que tú analices las cosas diferentes, que tú hables diferente y que tú te muevas no como los demás dicen que hay que moverse, sino a través de la unción y la guía del Espíritu Santo en tu vida. Eso es lo que nos está diciendo hasta ahí ese versículo. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Y hay una frase más adelante que dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, porque somos seres tripartitas, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Y quiero pararme un momentito aquí en la palabra guardado. La palabra guardado aquí significa mantener a salvo, preservar, como un padre protege a su hijo. La figura aquí de guardado es esa figura de ese padre o esa madre que tiene ese niño en sus brazos y lo guarda y lo protege y no deja que nada se acerque ni nadie se acerque. O cuando tú tienes a tu niño en tu regazo y lo abrazas, o niña, y lo abrazas y no dejas que nada se acerque y lo proteges. Esa es la figura que significa esa palabra guardado. Cuando ese padre te protege, ese padre te abriga, ese padre está contigo, padre o madre está contigo y tú te sientes a sí mismo abrigado y protegido. Es el equivalente a lo que dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En el versículo 10 y al 12 de ese mismo Salmo dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos sus caminos.
En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Es esa misma figura de ese abrazo del Padre que te protege y que no te deja que nada te pase. Cuando tú entiendes que a través del proceso de santificación, de lo que tú haces guiado por el Espíritu Santo en tu vida, entonces tú puedes tener la seguridad de que Dios te está protegiendo de todas las cosas, de cualquier cosa que pase, y nada te podrá hacer daño, nada se podrá acercar, podrá estar cerquita tuyo, pero no podrá llegar a ti, porque Dios te promete guardarte de todas las cosas. Mira cómo lo dice el apóstol Juan en 1 de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, lo protege, lo cerca, no permite que nada se acerque y el maligno no le toca. O sea, si tú eres un hijo de Dios, tú eres una persona que ha sido engendrado por Dios, tú puedes tener la completa seguridad de que el maligno, aquí la palabra maligno no significa necesariamente Satanás, significa aquello malo, aquello que es contrario a la bendición, aquello que inclusive significa enfermedad. O sea, míralo de esta manera, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios, y lo puedes hacer tuyo, yo que he nacido de Dios y no practico el pecado, soy engendrado por Dios y Él me guarda, y el maligno, la malignidad, la enfermedad, lo que sea, no me puede tocar. Porque Dios está como poderoso gigante, como ese Padre, abrazándote todo el tiempo y estando contigo. Fíjate lo que te dice ese versículo. Y como tú estás haciendo en base a lo que el Espíritu Santo te está guiando y tú estás siendo santificado y guardado, Dios pone en ti un sello de seguridad que tú lo sientes y lo adquieres en tu interior de una manera bien peculiar. Filipenses 4, 6 y 7 te lo dice de una manera preciosa. Te dice, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, el tuyo y el mío, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese sello de seguridad que Dios pone en ti, esa paz que no puedes explicarla tú, no lo puedo explicar yo, ni nadie la puede explicar, eso es el Espíritu Santo actuando en tu vida. Llegándote al conocimiento de que Él te está guardando, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que nadie te puede explicar, esa paz que ningún científico puede decir por qué es, tú la tienes en tu vida. Fíjate cómo Dios a través de la palabra te guarda. No solamente te da esa paz, sino como lo dice el apóstol en Romanos 8, 16 en adelante, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pausa ahí. Somos hijos de Dios. El maligno no te toca, soy guardado, soy santificado por el Espíritu. Mira todo lo que nos dice ese versículo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Tú eres un heredero. Tú eres una heredera. Tú eres una persona que tiene todo lo que Dios tiene, porque ya Él pagó el precio por eso. Ya Él lo compró a precio de sangre, por ti y por mí. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Fíjate que nosotros ahora, Dios nos hizo coherederos con Cristo. Nos hizo a la par con Cristo, a través del sacrificio de Él. Y más adelante en el versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En otras palabras, puede que la cosa, como he oído muchas veces, la cosa está mala. La cosa está mala. Bueno, eso depende cómo tú lo veas. Yo veo que es una oportunidad que Dios nos está dando a todos de diseminar el Evangelio y la palabra, porque aún la gente que dice que no cree, ahora, en este momento, está creyendo y está haciendo algo para buscar a Dios. Por lo tanto, es una oportunidad que nosotros debemos aprovechar para darle a otros aquello que nosotros tenemos en nuestro interior y que nosotros hemos creído y hemos vivido en nuestro interior.
Es la oportunidad perfecta que Dios nos da, porque nada de lo que está pasando es comparable con la gloria venidera que se va a manifestar en ti y en mí, a través del Espíritu Santo, a través de lo que tú hagas, siendo guiado por ese Espíritu Santo. Y el mismo Dios de paz, y ahora voy a resumirte ese versículo, y el mismo Dios de prosperidad en todas las áreas de tu vida te va a santificar, te va a separar a través de cómo tú piensas, de cómo tú hablas y cómo tú actúas, porque estás dirigido por el Espíritu Santo. Por completo en todas las áreas de tu vida, espíritu, alma y cuerpo. Y te va a proteger, te va a guardar como ese padre que protege a ese hijo. Irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tú estás caminando en el camino correcto que el Espíritu Santo te está guiando. Mientras te mantengas haciendo tu parte, Dios se mantiene haciendo la de él. La única cosa que limita a Dios es su palabra. Por lo tanto, si tú te mantienes firme ejecutando la palabra a través de la dirección del Espíritu Santo, Él se mantiene firme con la promesa que hizo a través de la Biblia. Nada te puede tocar, nada te puede llegar, pero tú te estás cuidando. Por eso es que nada te puede tocar, porque tú haces tu parte y Dios hace la de Él. Y podemos estar en la completa seguridad y en la completa paz de que nada tocará nuestra morada, porque nosotros estamos en el camino que Él nos tiene y que Él nos protege en todas las áreas de nuestra vida. El entendimiento humano no puede con eso, pero nosotros que sabemos y analizamos las cosas de manera diferente porque el Espíritu mismo nos da la sabiduría para analizarlas, nosotros sabemos que es así. En este día yo quiero que tú tengas esa seguridad, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque si tú estás en tu casa, te estás cuidando. El no hacer en este momento es hacer. El no salir es que te estás cuidando. Por lo tanto, ten la seguridad y la tranquilidad de que Dios te está protegiendo y que nada te está tocando, porque nada te puede tocar, porque tú eres un hijo de Dios. Y así lo dice la palabra. Discernimiento en los tiempos de crisis. Sí tenemos ese discernimiento a través del Espíritu Santo. Pero a la misma vez, nosotros tenemos la sabiduría que da ese Espíritu Santo para nosotros poder hacer nuestra parte. Y Dios hace la de Él. Te bendigo. Espero que esta palabra haya sido de edificación para tu vida como lo fue para la mía. Y espero que todos estos días que vienen sean matizados por ese seguimiento en el Espíritu Santo, porque tú eres un hijo de Dios que está siendo guiado en todo momento por el Espíritu Santo y está siendo prosperado en todas las áreas, en espíritu, alma y cuerpo. No te preocupes por lo que diga la gente. Ocúpate de lo que dice la palabra. Actúa conforme al Espíritu Santo y Él actúa honrando su palabra, porque fiel es el que prometió. Espero que esta palabra sea de edificación para tu vida como lo fue para la mía. Y espero que muy prontito te pueda abrazar, muy prontito te pueda ver cuando todo esto en el ambiente haya pasado, porque sabemos que Dios nos está guardando y que estamos haciendo lo que tenemos que hacer conforme a la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. Bendecidos en gracia y paz.